la sumisión en el matrimonio. Ahora sí que ya vamos a entrar a la sumisión. Y hay que poner unas reglas antes de empezar esta conferencia. Prohibido doblar tu brazo así y empezar a golpear a tu pareja. Prohibido hacer eso. Queda estrictamente prohibido. Esta mañana a los esposos dar codazos a sus mujeres. Mañana ya nos tocará a nosotros y las mujeres van a tener prohibido estar dando golpes. Vamos a adentrarnos a varios versículos, 3 versículos en sí, bastante malinterpretados dentro del cristianismo. Han malinterpretado y los utilizamos de ciertas formas. Son varios versículos en los que tratamos de obtener nuestros derechos y decir, mira, generalmente este tipo de versículos sabemos lo que nuestra esposa tiene que hacer y las esposas saben lo que los esposos tienen que hacer. Pero no se trata de eso. Se trata de que sepamos nosotros lo que tenemos que hacer nosotros. ¿Les confieso algo? Pues Héctor me pidió que preparara 2 conferencias de matrimonios y todo. Y pues yo estoy bien chavo en mi matrimonio. El próximo 6 de mayo, o sea, dentro de 4 días cumplimos 3 años de matrimonio. Y les voy a confesar algo. Llegué a la comida ayer. Y ya ven que el salón está así largo, ¿no? Y entré y vi la gente que estaba aquí y dije, ay, mira, todavía no llega toda la gente. Y volteo para allá y estaba lleno, ¿no? Y luego empiezo a saludar a la gente y me asusté y me agüité. Dije, ¿qué estoy haciendo yo con 3 años de matrimonio diciéndole a personas que tienen 25 años de matrimonio, 30 años de matrimonio o 50, ¿cuántos? 56 años de matrimonio. O sea, ¿qué les voy a decir yo? Dime por favor, pero luego entendí que yo no les voy a decir nada. El Señor es el que nos va a decir. Así es que esta mañana dejemos nuestras opiniones afuera, dejemos las opiniones del hombre afuera, dejemos las opiniones de la mujer afuera y traigamos a nosotros la opinión de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Gracias, Señor, por esta mañana, Señor, y te pedimos que nos hables a nuestro corazón, Señor, que Señor, toda enseñanza que hayamos recibido antes, que no vaya con lo que tú nos has dicho, Señor, que nos la quites de nuestra mente, que la quites de nuestro corazón, y que podamos ser un lienzo nuevo, Señor, donde tú plasmes tu palabra, Señor, y que podamos llevarla a cabo, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Y nuestro verso dice, 3 versos, Efesios 5, 22 al 24, si quieres abrir tu Biblia, vamos a tener en la pantalla los versos y todo, pero dice así, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿Quién inventó el matrimonio? Dios inventó el matrimonio. Escuchemos al fabricante, ¿no? Escuchemos al creador original de la idea del matrimonio. Y empezamos así, casadas. Nuestra primera palabra es casadas. Adelante. Y por eso decía que los maridos no digan nada, porque mañana les va a tocar a ustedes. La idea de entrar a estos versos, en el contexto en el que están siendo hablados, a través de lo que Dios nos quiere decir, es para entender lo que nosotros tenemos que hacer, cuál es nuestro papel y nuestra función. Esta mañana vamos a ver el papel de la mujer, el papel de las esposas, el papel de las casadas. Nunca la Biblia nos habla o nos enseña a los esposos lo que la mujer debe hacer. No sé si me explico. No nos enseña tampoco a las mujeres lo que el hombre tiene que hacer, sino nos enseña a las mujeres lo que la mujer tiene que hacer y al hombre lo que el hombre tiene que hacer. Generalmente nosotros los hombres sabemos lo que la mujer tiene que hacer, las mujeres sabemos lo que tiene que hacer el hombre. Y esa no es la cuestión, ese no es lo que venimos a decir aquí, sino que Dios habla en nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos hable, que su palabra nos hable, que escuchemos la opinión de Dios. Porque cuando el marido entiende estos versos de una manera y la mujer entiende estos versos de otra manera, pues no va a haber unidad. Tenemos que los dos entender estos versículos igual,
¿Por qué? Porque si no va a haber una competencia increíble. El hombre se va a dedicar a ver si la mujer está cumpliendo con lo que Dios le pide. La mujer va a estar viendo lo que cumpla el hombre, lo que dice en su palabra. La idea de esta plática es poder, entender lo que Dios habla a nosotros. Y si volteamos a nuestro alrededor, vemos matrimonios. Y ya lo platicamos el día de ayer. Muchos de nuestros matrimonios han sido transformados por Jesucristo. O sea, vivíamos horriblemente, vivíamos asquerosamente y Dios nos transformó totalmente. El centro de todo esto es Dios, no lo que tú puedas hacer o lo que tu pareja puede hacer, sino es Dios. Dios es el que puede traer a nosotros calma en la tormenta, ¿no? Muchos de nosotros estamos empezando nuestro matrimonio, muchos de ustedes ya han estado, y las tormentas, digan sí o no, el Señor las ha calmado. El Señor ha puesto paz en todas esas tormentas. Pero nosotros jóvenes que tenemos poco tiempo en el Señor, que tenemos algunos años, llegarán tormentas. Pero si el Señor está en el centro de nuestro matrimonio, el Señor nos va a sostener y nos vamos a, como decía Jorge, ¿no? Nos vamos a evitar muchas cosas. Podemos llegar a evitarnos muchas cosas, ¿no? Casadas. ¿Por qué empezará con las casadas? ¿Por qué la mujer primero? Es un desarrollo del tema. Si vimos ayer, empezó a desarrollar el tema y en el verso 18, si se fijan, si me acompañan, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo primero que nos pide Pablo es que estemos llenos del Espíritu Santo y después, va a producir en nosotros ciertas cosas, ¿se acuerdan? Lo vimos al día de ayer, va a producir ciertas cosas de esa llenura del Espíritu Santo y va a producir primero, alabanza, segundo, agradecimiento y tercero, el someterse unos a otros, sumisión, tema de nuestra conferencia de ahorita. Y luego, al entrar a la sumisión, si se fijan en el verso 21, habla sobre someteos unos a otros en el temor de Dios y empieza a desarrollar el tema, y el tema lo empieza en el matrimonio. Casadas, mujer a sus maridos. Y luego en el capítulo 6, verso 1, habla sobre los hijos y los padres, y luego en el 6:5 habla sobre los siervos y el patrón o el amo. ¿A qué voy? Porque está hablando de sumisión. Por eso van las mujeres al principio. Ahora, Pablo no está escribiendo porque sea caballeroso, porque quiera ver la puerta y diga, la mujer primero. No lo está haciendo así. Y tampoco lo está haciendo porque esté pensando Pablo, las mujeres son las que causan más problemas, hablemos primero con ellas. No es así tampoco. Generalmente cuando hay un problema en el matrimonio, generalmente estoy diciendo, no que siempre suceda así, el problema empieza con el marido. Generalmente cuando veas un problema en el matrimonio, en tu ministerio, pregunta primero al marido, ve con el marido primero. Generalmente, no siempre. Pero no lo hace así Pablo, lo hace porque está hablando del tema de sumisión. Por eso empieza primero con las casadas. De hecho, si está bien traducido o si nos vamos al original, se leería así los primeros dos versículos, el 21 y el 22, se leerían así. Someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué está pasando? Que Pablo está empezando a desarrollar. Ya te habló en general, someteos unos a los otros en el temor de Dios. Ahora, si quieres una área específica en la cual te hable sobre sumisión, te voy a hablar del matrimonio. Y después te voy a hablar de la familia, hijos y padres. Y después te voy a hablar de tu trabajo. Realmente la traducción original sería someteos unos a otros en el temor de Dios, las casadas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Qué tienen que hacer las casadas? Adelante. Estad sujetas. Sujeción, someter. Ya ayer David nos explicó ampliamente sobre el someterse y nos habló, ¿se acuerdan? De que era un término militar griego, que era algo de rangos y era algo militar, que dice acomodar tropas en orden militar bajo el comando de un líder. Pero si no estamos hablando en uso no militar, la traducción sería actitud voluntaria de ceder, cooperar, asumir responsabilidades. La traducción debería decir así: sumisión es reconocer que alguien tiene autoridad sobre mí. Ese es el significado. ¿Por qué vas a someterte? Pues creo que Dios lo ha puesto como autoridad encima de ti, tan. No es porque Él se dé el puesto de autoridad, no. No es porque tú le des el puesto de autoridad, no. Es porque Dios le dio a tu marido, a tu esposo,
el puesto de autoridad. Durante toda esta conferencia vamos a ver qué es la sumisión, qué no es la sumisión, con qué va de la mano la sumisión y qué no tiene nada que ver con la sumisión. La sumisión no es, o someterte no es porque sea más inteligente que tú. Generalmente, bueno, mi esposa es más inteligente que yo. Y en muchos de nuestros matrimonios sucede, ¿no? La esposa nos dice, es que esto, y tú vas por el otro lado y te das cuenta que tenía razón. No sé si te sucede. Pero el someterte a tu marido no tiene que ver con su inteligencia. El someterte a tu marido no tiene que ver con su talento o su capacidad. Puedes tú, mujer, ser más capaz que tu marido. Puedes tú, mujer, ser más talentosa que tu marido y más inteligente que tu marido. Pero no es eso la sumisión. No vas a tener que someterte a tu marido porque sea más inteligente. No. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo ha puesto como autoridad sobre ti. Significa reconocer que alguien tiene autoridad sobre mí. Eso significa reconocer que somos parte de rangos, que tenemos ciertas responsabilidades y tenemos ciertas autoridades. El esposo está arriba de ti, a lo mejor tus hijos están debajo de ti, tus hijas están debajo de ti. ¿Sí me explico? Eres parte de un orden de autoridades. ¿Quién está arriba? Pues Dios. Entonces, si te sometes a tu esposo, ¿a quién te estás sometiendo? A Dios. Eso quiero que lo entendamos el día de hoy, esta mañana. Cuando te sometes a tu marido, no te estás sometiendo a él, te estás sometiendo a Dios. ¿Te das cuenta? Sucede con las autoridades, ¿no? Ayer David nos habló bastante de esto. ¿Por qué te detienes cuando un policía te pide que te detengas? Pues porque es la autoridad, ¿no? Y si corrieras, pues te va a perseguir. Y si corres más, pues a lo mejor te alcanza y a lo mejor vas al bote. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué caso tiene no someterte a la autoridad? Cuando veníamos para acá, veníamos, José y yo, en el carrito y veníamos por Tlalpan y venía una cantidad de carros impresionante y bueno, los policías se pusieron en las entradas de la lateral para que no pasaran más carros. Muchos, a lo mejor, de los que pasamos por ahí dijimos, ¿qué le pasa a este policía poniéndose en la entrada? O sea, es algo ilógico. ¿Por qué lo está haciendo, no? A lo mejor, como decía ayer David, de este militar, que siempre les decía, oye, pues, si alguien sabe de algún trabajo, pues, ¿no? Y no sabía inglés, ¿se acuerdan de todo esto? A lo mejor el policía, pues, no es tan inteligente, pero ¿sabes qué? Es autoridad. Y te tienes que someter. ¿Por qué? Porque si no te sometes, ¿qué va a pasar? Te van a detener y a lo mejor te vas a ir al bote. Pero más adelante vimos una cosa increíble. Antes de llegar hacia Insurgentes para dar vuelta, pues ya no los dejaban pasar. Entonces lo que tenían que hacer ellos es agarrar Insurgentes y darse la vuelta y regresar por Insurgentes. ¿Qué era lo que estaban haciendo los policías? Pues disminuir el flujo de carros para que pudieran dar vuelta y pudiera salir todos los carros. Entonces los carros que vinieran por acá, pues agarraran otra vía para tener más flujo de autos, ¿no? Pero estos carros de repente volteamos y como en terracerías, y se metieron a la terracería en el camellón, no un camellón pequeño, sino un camellón enorme, y pasaban por allá y daban la vuelta por un árbol y le daban la vuelta al otro árbol y llegaban y salían. Increíble. Lo que más nos sorprendió a mi esposa y a mí es que eran familias. O sea, era el papá, la mamá y los niños atrás, haciendo eso. Imagínate a tu hijo viendo todo eso y tú diciendo, este policía, ¿no? ¿Qué está pasando? No hay sumisión. ¿Cómo le vas a pedir a tu hijo que se someta si tú no te sometes? ¿Me explico? A lo mejor muchos de los problemas que tienes con tus hijos por que no se someten es porque no están viendo una sumisión en ti. O en el trabajo, ¿no? Empleado, el patrón, se da mucho también eso de la sumisión. Ahora, también ayer David nos hablaba y se me hizo algo bastante interesante, que hablaba de que el ejército o el regimiento eran un equipo y empezaban a trabajar en equipo. Adivina quién es el capitán del equipo del matrimonio. Pues el esposo. Dios lo ha puesto como capitán en tu equipo. Ustedes están formando un equipo, pero Dios lo ha puesto como capitán. Cuando estábamos chavitos, de repente ponían en el fútbol a un capitán que, hijo, mano, era malísimo, ¿verdad? Pero es el capitán, tan. Te tienes que someter al capitán porque en esta ocasión Dios ha puesto a tu marido como el capitán del equipo. Mira esto. 1 Corintios 11, 8, 10. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Dios ha puesto como autoridad a tu marido.
en tu matrimonio, lo ha puesto como capitán, tan tan. Si quieren hacer equipo, pues tienes que respetar a tu capitán de equipo. Ahora, vamos a ver varias cosas que no es la sumisión. La sumisión no es inferioridad. Dijimos al principio de esta conferencia que dejamos nuestras opiniones afuera. Las opiniones del hombre afuera, las opiniones de la mujer afuera, traigamos las opiniones de Dios a este lugar. ¿Estamos de acuerdo? Generalmente en el mundo, el someterte a alguien es porque es superior a ti y porque tú eres inferior. Ahora, si tú eres superior a la persona que está en autoridad sobre ti, tú dices, ¿por qué me voy a someter si yo soy más capaz que él? Pero la sumisión no es inferioridad. Y Jesucristo es el mejor ejemplo. Acompáñame a Juan 8, 28 y 29. Te vas a ir dando cuenta, mira. Dice así, Juan 8, 28 y 29. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Qué estamos viendo? Jesucristo es la parte del Hijo de la Trinidad, y hay Dios Padre, y Jesucristo estuvo sometido a su Padre todo el tiempo. Si te acuerdas en Getsemaní, que Jesucristo llorando diciendo, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, ¿pero qué? Pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo estaba sometido a su Padre. Pero vemos la obediencia de Jesucristo en Filipenses 2. ¿Me acompañan? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Jesucristo estaba sometido a su Padre. Acompáñame a Juan 10:30 y vas a ver cómo la sumisión no es inferioridad. Juan 10:30 dice así, yo y el Padre uno somos. ¿Te fijas? No quiere decir que Jesucristo sea inferior al Padre. No. Jesucristo se sometía al Padre, pero no era inferior al Padre. ¿Te das cuenta? Ese es tu mejor ejemplo, esposa. Mujer, ese es tu mejor ejemplo. El ejemplo de Jesucristo. La sumisión no tiene nada que ver con la inferioridad. Al contrario, la igualdad va de la mano con la sumisión. No sé si esto te esté haciendo clic en la cabeza, pero a lo mejor muchos de nosotros estamos pensando, eso no me habían enseñado a mí. A mí me habían enseñado que el inferior va abajo del superior. Pero no es así. La igualdad va de la mano con la sumisión. ¿Qué más no es la sumisión? La sumisión no es silencio. Eso no es sumisión. Mujer, cállate porque ahora me vas a escuchar. Eso no es sumisión. El silencio no es sumisión. La comunicación va de la mano con la sumisión. ¿Te fijas? Hay dos cosas que hemos visto que van de la mano con la sumisión. Una es la igualdad y la segunda es la comunicación. El líder siempre tiene que escuchar a las personas que están abajo de él. Siempre. Un líder siempre va a querer oír qué es lo que pasa abajo y va a querer escuchar. Cuando no hay comunicación en tu matrimonio, posiblemente no haya sumisión. ¿Estás de acuerdo conmigo? Siempre tiene que haber comunicación dentro de tu matrimonio. Entonces, ¿qué es sumisión? Y dividí la palabra así. Lo vi en un ejemplo por ahí y me gustó mucho. Sumisión es submisión. Si le quitas la B es su misión. ¿Cuál es tu misión? Obedecer y glorificar a Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en Efesios 1? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y después vimos varios propósitos. Para que fuésemos santos, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿se acuerdan? Y luego en el verso 12 otra vez, para alabanza de su gloria, ¿te das cuenta? Estás hecho para alabar a Dios, para glorificar su nombre. Entonces, ¿cuál es tu misión dentro de tu matrimonio? Obedecer y glorificar a Dios. Cuando tú te sometes a tu marido, estás obedeciendo y glorificando a Dios. Tienes que decidir. ¿Sabes qué? Voy a obedecer a Dios. Insisto, la autoridad que tiene tu marido no es porque él la haya tomado.
La autoridad que tiene sobre ti tu marido no es que tú se la hayas dado. La autoridad que tiene tu marido se la dio Dios. Entonces, cuando tú te sometes a tu marido, te estás sometiendo a Dios. ¿Cuál es tu misión entonces? Obedecer y glorificar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Te hace clic? ¿Cómo no? Ajá. Sí. Continuemos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Y vamos a ver la siguiente palabra. A sus propios maridos. ¿Qué significa esto? Pues que la sumisión de la mujer hacia el hombre es dentro del matrimonio. Dios no habla de que la mujer es inferior al hombre y que la mujer no tiene que tener los mejores puestos que el hombre. La mujer no habla de eso. La mujer no tiene que tener cargos en el gobierno. No, porque la sumisión de la que está hablando Dios de la mujer hacia el hombre no es las casadas estén sujetas a sus maridos. No, a sus propios maridos. Mujer, entiende una cosa. No eres inferior al hombre. Eres diferente, pero no eres inferior. Esta enseñanza de esta mañana también a los hombres nos va a hablar mucho, porque muchos hombres también tratamos de someter a nuestras esposas con nuestros razonamientos y ojo, hoy nos vamos a dar cuenta qué errores estamos cometiendo nosotros. No eres inferior, eres diferente. Y en la sociedad, tú no eres menos que el hombre. Dios nunca habla de que en la sociedad la mujer tenga que tener un puesto abajo del hombre. No es así. Hay muchos predicadores que han utilizado esto predicando esto, para poner a la mujer abajo, ¿no? Y decir, no, es que la Biblia dice que la mujer se tiene que someter al hombre, así es que, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando de a sus propios maridos, en tu matrimonio. No nos está hablando de la sociedad, no nos está hablando de nada de eso, sino nada más en tu matrimonio. Siguiente palabra, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí hay muchas malinterpretaciones y la utilizamos de muchas maneras. La forma en que lo utiliza el hombre es decir, pues te tienes que someter en todo. Mujer, si te sometes a mí como al Señor, pues te sometes en todo, en lo que yo diga. ¿Te das cuenta? Pero no nos habla de eso. Es una interpretación equivocada. Como al Señor, no nos habla de los límites o de hasta dónde tiene que llegar nuestra sumisión. Nos habla de el motivo de la sumisión. ¿Te das cuenta de eso? Hay una gran diferencia en que tomes como al Señor como un límite de tu sumisión o como hasta dónde debe llegar tu sumisión. No es así. Define el motivo de la sumisión. Muchos hombres utilizan esto para decirle a la mujer, te sometes, así como te sometes a Dios, así te sometes a mí. Y estamos cometiendo un terrible error. Porque, perdón, pero hombres, ustedes no son Dios. Tú no eres Dios. Tan tan. Hay mujeres que se someten a sus esposos de esta manera, en todo. Y muchas de ellas están idolizando a su marido. Cuidado, porque ahí podemos estar cometiendo el pecado de idolatría con tu marido. Ojo, cuidado, no idolicemos a nuestro marido y lo pongamos hasta arriba, porque en ninguna parte de la Biblia Dios habla de que la mujer deba someterse o que cualquier persona deba someterse de la misma manera que a Dios. Hay límites en todo esto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de autoridad? Hablamos de que pues hay un límite. En Hechos, ¿se acuerdan este suceso cuando Pedro llega ante el concilio y todo esto y le piden, ¿sabes qué? Ya no vuelvas a hablar de Jesucristo. Y él le dice, pues no lo voy a dejar de hacer. O sea, hay límites. Si algún día llega la autoridad, llega la policía y te dice, ¿sabes qué? Dame tu Biblia, no puedes volver a hablar de la Biblia, pues ahí yo no me tengo que someter a la autoridad, porque está yendo en contra de Dios. ¿Te das cuenta? Ahorita vamos a ir hablando de los límites y de las excepciones para la sumisión. Ahora, la otra postura es la de la mujer, ya vimos la del hombre. La del hombre es la que dice, ¿sabes qué? Dejemos en claro esto. Esta frase, como al Señor, no define los límites y no define hasta dónde debo llegar en mi sumisión a mi marido. Define el motivo. ¿Sabes qué? Hazlo como para el Señor. Como al Señor. Esto suena medio fuerte, pero bueno. Cuando te sometes a tu marido,
estás cumpliendo con tu obligación cristiana. Cuando no te sometes a tu marido, no solo estás fallando como esposa, sino estás fallando como cristiana. Está bien fuerte eso. No sé si lo ves tú como yo. Yo así lo veo. Creo que Dios nos está hablando esto. No quiero que pienses que es mi opinión. Yo creo que Dios nos está hablando de esta manera. ¿Con qué no tiene que ver la sumisión? La sumisión no tiene que ver con tu personalidad. No tiene absolutamente nada que ver con tu personalidad. Porque de repente mi personalidad como mujer es más fuerte. Y mi marido pues es más tranquilo y como que no se mueve y como que no saca la casta, ¿no? Pero yo soy fuerte. ¿Sabes qué? No tiene nada que ver con tu personalidad. Tiene nada más que ver con que Dios ha puesto como autoridad sobre ti a tu esposo, tan. No tiene nada que ver con la capacidad de tu esposo. Ya lo dijimos, ¿te acuerdas? Ya lo dijimos. A lo mejor tú eres mucho más capaz que tu esposo. No tiene absolutamente nada que ver con la sumisión. La sumisión no tiene nada que ver con tu personalidad, no tiene nada que ver con la inteligencia de tu esposo. A Dios le agrada cuando tú estás sometida a tu esposo. Ahora, el siguiente versículo dice así: porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Marido, eres la cabeza del cuerpo. Ahora, vi una película hace poco de Casarse está en griego. ¿La vieron? Y decía que el hombre era la cabeza y la mujer era el cuello. Y ella decidía para dónde volteaba la cabeza. Y era muy chistoso porque sucedía en la película, de repente sucedía así. Lo manejaban así, lo movían así. De repente el papá de la familia esta decidía algo que era lo que quería la mujer. Pero ¿sabes qué, mujer? No eres el cuello. Eres el cuerpo. Tu marido es la cabeza. ¿Qué pasa cuando no hay cabeza? Imagínate un cuerpo caminando sin cabeza. Ahora, peor, imagínate cuando hay dos cabezas. Es una monstruosidad esa cosa, ¿no? Dos cabezas dentro de un cuerpo. Ahora, ¿qué pasa cuando la cabeza no se comunica con el cuerpo? Pues hay una parálisis, ¿no? No hay movimiento en el cuerpo, hay una parálisis del cuerpo. ¿Y qué pasa cuando el cuerpo no se comunica con la cabeza? O que el cuerpo empieza a hacer lo que él quiere. Le llamamos ataques epilépticos. Hay una enfermedad ahí. Siempre tiene que haber comunicación, interrelación del cuerpo con la cabeza. Ahora, la sumisión no es algo pasivo. La sumisión es algo activo. Jesucristo se sometió al Padre. Y no nada más dijo que se sometía, sino que lo hizo. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La sumisión no es algo pasivo, no es algo que digas, bueno, me voy a someter y listo. No, es algo activo. Ojalá podamos salir de aquí cambiados. Ahora, no se agüiten, mañana le toca a los maridos. No se agüiten, mañana les va a tocar a los maridos. Hoy nos tocó ver el rol de la mujer. Pero ojalá podamos salir de aquí pensando diferente, en nuestra cabeza, llevándonos en nuestra cabeza que la sumisión no es lo que nos imaginábamos. La sumisión generalmente en el mundo tiene que ver, ya lo habíamos dicho, con inferioridad. ¿Sabes qué? Como yo soy más talentoso que tú, pues te sometes a mí, ¿no? O tiene que ver con coerción, ¿no? Con este rollo de o te sometes o te sometes. Te voy a hacer la vida tan imposible que te vas a someter a mí. Son dos términos, ¿sabes qué? Del mundo nada más. Esa no es la sumisión de Dios, esa no es la sumisión bíblica. La sumisión bíblica nace, ¿sabes qué? De una obediencia y un glorificar a Dios. No te estás sometiendo a tu marido, te estás sometiendo a Dios al someterte a tu marido. La sumisión no es silencio, hablamos de la cabeza y el cuerpo. Debe haber comunicación entre la cabeza y el cuerpo. Adelante. Siguiente versículo dice: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Creo que en la siguiente conferencia a lo mejor Héctor les va a hablar un poco más de todo esto, de Jesucristo y de cómo Dios pone un ejemplo de la sumisión en Jesucristo y la iglesia. Pero ahorita vamos a ver esto de en todo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo.
No subrayen eso los maridos. No le circulen ahí en la Biblia ni nada para después sacarlo y decir, en todo, mira mujer, en todo me te tienes que someter. No. ¿Por qué? Porque hay excepciones. Hay 4 excepciones. Primera excepción, el pecado. Tú no tienes que someterte a tu marido si te está incitando a pecar. ¿Estamos? Es lo mismo que cuando estamos hablando de la autoridad. ¿Sabes qué? Deja de hablar, si llega un policía, ¿no? O la autoridad, el gobierno a decir, ¿sabes qué? Deja de predicar a Cristo. Pues está yendo en contra de tu obligación como cristiano y de hacer discípulos a todas las naciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué sería? Pues pecar, ¿no? Entonces, la mujer no debe de someterse a su marido si éste le está incitando a pecar. Esa es una gran excepción. ¿Se acuerdan que ahorita estábamos hablando de que la mujer malinterpreta de repente este verso y utiliza, ¿sabes qué? Si está en la voluntad de Dios. Estamos hablando ahora sí de algo, de una excepción clara. Aquí no hay vuelta de hoja. Cuando hay pecado, no te tienes que someter, mujer, en eso no te tienes que someter. Si tu marido llega y te dice, aunque sea eso, la Biblia dice que te sometas en todo. No es así. Otra excepción, incapacidad mentalmente. Hay de repente maridos que tienen una incapacidad mental y de repente están medio acá, medio crazy y medio locos y empiezan a decir cosas que nada que ver. O utiliza drogas, ¿no? Y las drogas ya tiene una incapacidad mental. Ahí no hay que someterse, es una excepción. La siguiente excepción es triste, pero sucede dentro del matrimonio cristiano. Parece ser que dentro del matrimonio cristiano eso no sucede. Sí sucede. El abuso físico. No tienes que someterte si tu marido te está golpeando. Mañana vamos a hablar de cómo el marido debe amar a su mujer. Y vamos a hablar de todo esto. Pero ¿sabes qué? Tu sumisión, el en todo, no incluye que tu marido te esté golpeando. Eso no es sumisión. Y la última es el adulterio. Cuando tu marido está en adulterio, no tienes que someterte. Es una excepción a esta sumisión. Es que sabes que pues yo puedo hacer lo que yo quiera y tú te tienes que someter a mí, y aunque tenga mi amante, pues ¿qué? Te sometes a mí porque la Biblia dice que te sometas en todo. Error. Eso es un error. No te tienes que someter a tu marido si está en adulterio. La Biblia habla claramente de que si encuentras a tu marido en adulterio, el hombre está rompiendo su unión matrimonial, rompe la unión matrimonial a través del adulterio y tú estás libre. Ahorita Héctor lo va a estar explicando yo creo que un poco más todo esto. Leamos otra vez estos versos. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Es que no me puedo someter a mi marido. O sea, es que me tengo que someter a esto. Pídele a Dios que te ayude. El Espíritu Santo te va a ayudar. Claro que sí. O al revés. Tú como hombre estás tratando de someter a tu esposa con cosas que aprendimos hoy que no es así. Pídele perdón a tu esposa. Pídele perdón a tu esposa. Es que mi mujer no se quiere someter. Ora por ella. Ora por ella. Mujer, es que me tengo que someter a esto. Es que ya llegó un punto en que no lo soporto. Llegó un punto en que ya regresa. Y acuérdate del día que que te pidió matrimonio a tu esposo. Yo creo que sí hay algo ahí. Hay algo ahí. Y sobre todo, hay amor en Cristo. ¿Por qué no oramos? Y nos tomamos un segundo. Nos tomamos unos 2, 3, 4 minutos, 5 minutos. Por si necesitas pedirle perdón a tu marido, porque no te has sometido realmente, porque no te quieres someter y porque haces lo que tú quieres.
Pídele perdón a tu marido. Pero también, marido, si has utilizado algo para someter a tu esposa, pídele perdón. De eso se trata esta venida acá. De eso se trata. De darnos cuenta que Dios está aquí. Que Dios está aquí con nosotros. Señor, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, por que alumbra, Señor, nuestro camino, Señor. Señor, esta mañana queremos pedirte, Señor, que nos redarguya, Señor, si acaso hemos estado pecando, Señor. Si acaso, Señor, como mujeres no nos hemos sometido a nuestro marido o nos sometemos tanto que lo tenemos a Él como un ídolo, Señor. O Señor, si hemos, los hombres, utilizado algo para someter a nuestras esposas, Señor, perdónanos, Señor. Perdónanos, papi. Señor, trae convicción de pecado en nuestro corazón, arrepentimiento en nuestro corazón. Y Señor, ayúdanos a poder ver a nuestras esposas, a nuestros esposos cara a cara, Señor. Y que traigas restauración a nuestros matrimonios, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, Señor. Porque, Señor, todo esto es una respuesta a tu amor nada más. Señor, si aún no podemos hacer esto, Señor, te pido que reveles tu corazón a nuestras vidas, Señor. Que reveles todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Para que, Señor, no tengamos excusa al ver el amor que nos tienes, Señor. Y podamos responder, Señor, como nos pide, Señor. Señor, sana heridas, cierra heridas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo y de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús.